Soy el abogado de inmigración Carlos Colombo y el día de hoy les voy a compartir tres de los errores más comunes que la gente comete al presentar un caso de EB2 por interés nacional para obtener su residencia. Y también al final les voy a compartir un consejo adicional que mucha gente ni abogados entienden bien y por qué este es el mejor momento para aplicar a su residencia. Entonces, quédense muy atentos a esta información. Como siempre es un placer poder compartir con ustedes noticias sobre cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos. Soy el abogado de inmigración Carlos Colombo y como ustedes ya saben, nuestra firma representa a miles de latinoamericanos que quieren cumplir con el sueño de inmigrar legalmente a Estados Unidos. Y una de las mejores maneras, y yo ya vengo divulgando esta noticia por un par de años, es la EB2 por interés nacional. ¿De qué se trata la EB2 por interés nacional para la gente que no conoce esta gran opción? Primero que todo, usted tiene que tener un título universitario y ese título normalmente son 4 años o más de universidad para calificar y tener 5 años de experiencia en la profesión. Pero también usted podría calificar si tiene una maestría o un doctorado que también califica para esa EB2. Esa es la primera parte. La segunda parte, y un poco más compleja en la información, es comprobar interés nacional. Y es aquí donde el día de hoy quiero enfocarme. Porque veo muchos errores de abogados que dicen que son expertos en la EB2 por interés nacional o gente charlando porque esto se ha vuelto una muy buena opción. Y hay mucha gente en el mercado que dicen que saben cómo presentar una EB2 por interés nacional, pero nosotros al revisar muchos de esos expedientes nos damos cuenta que están cometiendo errores muy básicos. Ahora, ¿cuál es el primer error que más vemos? El primer error que vemos es presentar el caso de interés nacional, lo que usted viene a hacer, porque hay que tener en cuenta que usted tiene que dar información de lo que usted pretende venir a hacer en los Estados Unidos que podría ser de interés nacional. Y decir, yo vengo a trabajar, que obviamente todos ustedes como inmigrantes siempre quieren venir y aportar en este país, pero usted no puede decir que solo va a venir a trabajar y nada más. Tiene que ser una propuesta futura que podría ser de interés nacional. Y el enfoque y el primer error que más vemos es enfocarse mucho en lo que usted haría en su trabajo diario en vez de una propuesta bien armada que puede calificar de interés nacional. Es ahí donde expertos como nosotros podemos ayudarlos. Conocemos ya qué es lo que busca inmigración, cómo hay que presentarse. Entonces eso es muy importante y uno de los mejores consejos que puedo darle el día de hoy es no enfocarse en el trabajo diario, pero en la propuesta de interés nacional. Segundo error que veo muchísimo, es enfocarse en la cantidad de documentación que usted presenta y no la calidad de la información que se va a presentar. Recuerde, tenemos una gran ventaja en presentar un caso de EB2 y es que todo es por escrito. La información que se envía al Departamento de Inmigración aquí en los Estados Unidos, independiente de donde usted esté, se tiene que enviar el caso a un centro que procesa esas aplicaciones aquí dentro de los Estados Unidos. Y es por escrito. Y mucha de la información que usted va a presentar es importante para cumplir con esos requisitos de la EB2 por interés nacional. Pero el enfoque no es en la cantidad, no significa que un paquete así de grande va a ser un caso más fuerte que un paquete así. Va a depender de la información que esté dentro de las cartas, por ejemplo, que hay que armar, de la información que se le va a presentar a inmigración. Entonces, de vuelta, es ahí donde un buen abogado con experiencia, porque no solo un abogado de inmigración, pero tiene que ser un abogado con mucha experiencia en la EB2 por interés nacional,
va a poder identificar las evidencias que son fuertes y la información que no es fuerte. Y muchas veces inmigración dice, no, me estás enviando toda esta información porque no cumples con los requisitos. Entonces hay que tener cuidado, calidad en vez de cantidad de información que se va a enviar en el expediente. Y el tercer error que vemos muchas veces, esto es algo que lo vemos constantemente, es que la gente se enfoca mucho en la parte de las cartas de recomendación, enfocarse mucho en la parte más personal. Y esas cartas son muy críticas, porque esas cartas de recomendación, lo que quiere ver inmigración es que usted tiene contribuciones en la industria, no solo en su trabajo diario, pero en la industria en general. Usted ha tenido contribuciones, por ejemplo, en la empresa donde ha trabajado o en el negocio que usted ha desarrollado. Esas contribuciones puede ser algo positivo para los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se arman esas cartas de recomendación? Es muy importante. Y de vuelta, esos errores pueden ser la diferencia entre una aprobación y un caso negado. Última recomendación, esto es un bonus que les quiero dar el día de hoy. Algo que estoy escuchando muchísimo en el mercado. La demanda por EB2 por interés nacional. En parte, mucha gente me dice, Carlos, tú has hecho esto ya por un par de años tratando de que la comunidad latinoamericana se entere de esta gran opción. Otras nacionalidades han usado la EB2 ya por años y años. Desafortunadamente, nuestra comunidad latina no ha tenido tantas oportunidades porque no era algo que era muy divulgado. Yo empecé en Telemundo, en las noticias, he tratado de que nuestra comunidad sepa que los profesionales bien capacitados tienen esta opción para inmigrar. Pero como la demanda empezó a incrementar, mucha gente dice, no, como el boletín de visas está un poco atrasado porque existe un límite anual del número de residencias en las categorías EB, EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, que normalmente son 140 y pico mil por año. Este año son más de 200.000. ¿Y qué ha dicho la administración del presidente Biden? Que quieren usar todos esos cupos y los están aprobando. Entonces, mejor momento no existe, en mi opinión, como profesional. Esperar para ver qué pasa con la EB2 no es una buena opción. Entonces, si hay algunos retrasos con el boletín de visa, eso es algo normal, pero no es como otras partes del mundo. Por ejemplo, India, China, tienen que esperar años y años. Un ciudadano de la India son más de 10 años para una residencia vía la EB2 por interés nacional. Los latinoamericanos, por ahora, no tenemos ese problema. No hay esas demoras para un cupo de visa. Entonces, este es un muy buen momento. Aprovechen la administración de Biden, que es pro-inmigrante, y veamos cómo podemos ayudarlos. Como siempre, es un gran placer poder compartir con ustedes estas noticias. Espero que estos consejos los ayuden a usted mientras está considerando la EB2 por interés nacional. Como siempre, por favor, tengan cuidado a quién usted va a contratar para este tipo de servicios. Es una aplicación importante a una residencia permanente para los Estados Unidos. Y como siempre, tienen que contratar un abogado con licencia en los Estados Unidos y que tenga mucha experiencia en la EB2 por interés nacional. Si usted quiere que evaluemos su perfil profesional, aquí abajo tienen un enlace donde pueden compartir su currículum y información que le pedimos en nuestro cuestionario para que hagamos una evaluación de su perfil completamente gratuita y ver si usted puede cumplir con ese sueño de inmigrar legalmente a los Estados Unidos. Ha sido un placer poder ayudarlos el día de hoy y esperamos poder responder más preguntas en el futuro sobre la EB2 por interés nacional para nuestra comunidad latinoamericana. Muchísimas gracias.